Hoy decidí contarte mi historia porque creo que toda persona tenemos una historia. Todos los seres humanos tenemos dolor en nuestros corazones y pasamos por experiencias a veces pareciera que son inexplicables, pero no lo son. Siempre tienen una razón de ser, siempre tienen un origen. Y hoy te voy a contar mi historia, la parte oscura de mi historia. Pero te recuerdo que siempre después del túnel hay una luz. Y te voy a mostrar cómo esta oscuridad trajo tanta luz a mi vida. En el 2022 yo conocí a una persona por Instagram y empezamos a hablar y estuve hablando con esta persona por, creo que 3 meses. Hice una inversión con esta persona en cripto y nosotros, platicamos de cosas así como muy personales. Y después de esos 3 meses, cada quien agarró por su camino, ¿verdad? Parecía que ese iba a ser el final de la historia, pero la verdad, ese iba a ser el principio de una pesadilla. Cuando yo lo conocí, esta persona, cuando empezamos a hablar, algo así, esta persona habla otro idioma, y pensé que ella estaba usando traductor. Y por el traductor, yo entendí que algo así me dijo como su novio. Y dije: "Me estoy equivocando". Y le pregunté: ¿Eres gay? Y me dijo: "¿Yo? ¿Por qué dices que si soy gay?". Total de que me dijo que no, pero así empezamos a hablar, y en esos 3 meses yo hice una inversión con esta persona en cripto. Cuando nosotros nos enojamos, cuando ya cada quien agarró por su rumbo, me parece que, no sé si un mes después, el dinero se desapareció. Y dije yo, bueno, $1000, nunca he sido muy apegada al dinero y dije, ok, no importa. Yo, cuando empecé a hablar con esta persona, noté cosas extrañas. Mentía mucho, me decía que vivía en California y luego me dijo que vivía que estaba en Nueva York, que tiene una compañía de vinos y que tenía un partner. Y muchas cosas se me hacían como extrañas. Le pregunté su fecha de nacimiento, una vez me dijo una, después me dijo otra, y conforme iba hablando yo con él, notaba que era una persona como que no era emocionalmente madura, así lo voy a decir. Quiero que sigan mi historia, porque fíjense todo lo que va a pasar con esta historia. Después, cuando yo hablaba con él, él me decía que los fines de semana se iba con su amigo. Y no sé por qué, pero él tenía muy poquitos amigos. Después, cuando nosotros empezamos a hablar, como que nos empezamos como a envolver más emocionalmente, ¿ok? Emocionalmente. Me dijo él a mí una vez que él había encontrado a su esposa con su mejor amigo y que lo había engañado con su mejor amigo. Cuando me dijo a mí, yo ni siquiera le dije nada. Yo 3 años atrás era una persona completamente diferente a quien soy hoy. Si tú eres una persona que 3 años atrás eres la misma, no has evolucionado, no has crecido. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? En ese tiempo yo no sabía nada, nada, no le dije nada, inclusive hasta él me dijo: "Ay, parece que a ti no te importa lo que te estoy diciendo", como, pero en ese momento yo no le puse atención a lo que él me estaba diciendo. Pongan atención, porque por esto me va a pasar la pesadilla, la peor pesadilla de mi vida. Después vi que empezaba como a coquetear, no sé cómo decirlo en español, pero
yo le volví a preguntar, ¿eres tú gay? ¿Eres tú homosexual? Y no sé cómo ni por qué, pero él me terminó confesando que se había acostado con otro hombre. Y yo dije, bueno, qué raro, ¿no? Yo no creo en esas cosas. Yo crecí como cristiana y para mí esas cosas nunca han sido, vamos a hacerlo así, nunca me han parecido bien. Volvamos a 3 años atrás, era otra persona. Yo siempre, y a la vez en mi corazón, yo siempre he creído que el matrimonio es para la mujer y para el hombre. Yo lo experimenté con mi esposo. Qué cosa tan hermosa cuando una mujer y un hombre se unen. Es algo maravilloso. No creo que haya una experiencia así, pero esto es mi opinión. No quiere decir que todos hayan vivido o crecido con las mismas creencias que yo y no por eso hoy en este momento las voy a juzgar. Simplemente es lo que yo pienso y eso es lo que yo siento. Eso fue lo que pasó. Yo notaba que esta persona era una persona como emocionalmente inmaduro. Una vez yo le estaba contando algo y no recuerdo qué era exactamente, pero me dijo, ay, tú eres una persona muy emocional. Y me dolió tanto. Me dolió como si fue como un rechazo para mí eso. Me recordó a alguien. Después les voy a explicar qué fue lo que pasó con toda esta pesadilla. Y recuerdo también que una vez yo fui con mi familia de vacaciones a Colorado, unas vacaciones hermosas, un lugar hermoso. Y recuerdo que yo le dije, ay, qué padre estos lugares y que no sé qué tanto. Y luego me dijo, estoy celoso. Y de esas veces que tú sientes las vibraciones de las personas, también les voy a enseñar de eso. Y sentí esa vibración negativa cuando él me lo dije. Yo dije, qué raro si es una persona que tiene un negocio, si es una persona que supuestamente tenía dinero, porque me decía que tenía hasta 3 personas que le servían la comida, que le hacían la comida. Y probablemente es verdad, no lo sé. Pero muchas cosas que me decía, inclusive yo me reía porque se me hacían tan ridículas que no las creía. Y inclusive yo te voy a confesar, una vez le dije de broma, ay, pues quisiera casarme, oye, cásate conmigo, porque imagínate, pues decía que tenía una compañía, que tenía dinero, y decía yo, qué padre tener sirvientas y qué padre, ¿no? Y así quedó, pero era contradictorio porque él decía que tenía su compañía y luego me salía con que, ay, tengo que ir a hablar con empleados y algo me pasó, yo tengo que pagar esto y luego me hablaba mucho de que perdía dinero y una vez estaba lavando los baños y yo decía, ¿será cierto todo lo que me está contando? Y yo vi muchas, para serte sincero, vi muchas, como le llaman, red flags, muchas cosas que no hacían sentido. Y quédate porque en el otro capítulo te voy a contar qué pasó. Ah, ¿se acuerdan en el capítulo anterior que les dije que él tenía muy poquitos amigos? Me estaba refiriendo a la cuenta de Instagram. Y me puse a checar en su cuenta y dije, ¿será de verdad homosexual este muchacho? Y me puse a checar en la cuenta y tenía muchas mujeres. Y también me encontré con que tenía un coach para gente homosexual. Y tenía ahí también, él en sus fotos parecía que era una persona así muy muscular, que se hacía mucho ejercicio, se cuidaba mucho. Y tenía hombres así como de otros países, así como musculosos y todo eso. Bueno, ¿qué importa, verdad? ¿Qué importa si es homosexual? ¿Qué importa si es bisexual? ¿Qué es lo que pasó en esta historia de verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Y todo esto, ¿por qué te lo estoy contando? No te lo estoy contando por mi tote. Te lo estoy contando porque todo mi dolor no quiero que sea en vano y no quiero que esto te pase a ti. Quiero que tú tengas mucho cuidado de con quién te contactas en el internet. No sabes quién son, no sabes qué intenciones tienen. Y fíjate lo que pasó. En el 2023, exactamente en el mes de abril,
el año siguiente que lo conocí, yo hago mucho hiking. Es una montaña que está en medio de la ciudad y se me figuró que lo vi. Y dije, ese muchacho parece el muchacho de Instagram. Y lo primero que hizo fue correr. Y yo dije, qué raro, ¿por qué correría? Bueno, me olvidé y me fui a mi casa y después empecé a ver muchos asiáticos. Él es asiático. Nada en contra de los asiáticos, porque no por una persona se van a podrir. Se podría hacer así, ¿verdad? Por una manzana se pudren muchos. Pues probablemente pasó, pero no necesariamente fue esta cultura. Y yo hay un parque que está cerca de mi casa y iba caminando y de repente miré y dije, oye, ese es parece el muchacho de Instagram. Era alto, delgado, pero no era precisamente el muchacho con el que yo pensaba que estaba hablando. Y pasó. Y después lo vi en otro parque que yo me la pasaba. Este fulano me estaba observando, como le llaman los stalkers. En español no sé ni cómo se dice, pero esas personas que te están vigilando, dónde andas, quién es tu familia. ¿Cómo se dio cuenta dónde vivía? Yo le di mi teléfono, cometí el gran error de darle mi teléfono, pero no te confíes con el teléfono porque probablemente no fue en el teléfono. ¿Cómo consiguió ver dónde yo vivía? Y así me empezó siempre en todas partes estaba. Yo lo veía que me seguía y me seguía y me seguía. Y yo decía, como si se va a ir de aquí, se va a arrepentir, va a decir, sí, sí está casada, tiene su esposo, tiene sus hijos, vive aquí. Yo no le hice nada. Y fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo. Una vez también yo hablé con él él me confesó. Bueno, de hecho, yo soy muy observadora. Eso lo he aprendido desde pequeñita, porque como yo no crecí con mis padres, me hice una persona que le llaman hipervigilante. Yo observo mucho a las personas, observo todo a mi alrededor, parte de mi historia y de la luz que va a venir después. Y observaba y decía, se va a ir, porque pues yo no le hice nada, excepto que lo único que pude haberme acordado que dije, como él tomaba, me decía que se iba a los bares con, dije yo, sabrá Dios con quién se dormirá ya, y me decía que tomaba mucho, tomaba hasta, decía que no podía ni caminar. Y yo, como la buena madre que soy, nunca le des consejos a alguien que no te los pide. Una vez lo vi en Instagram, alguien puso que nunca le digas tus secretos a nadie porque te vas a convertir en esclavo de ellos, pero lo mío fue al revés. Yo recibí los secretos y aquí fue mi tormento. Pasó el tiempo y él me empezó a seguir en un carro Nissan negro, me acuerdo muy bien. Una vez venía del parque en la noche, todo lo que le decía, me acuerdo que le decía que yo caminaba sola en la noche, que yo vivo en una comunidad súper tranquila, nunca he tenido ningún problema. Y me decía esta persona, ay, ¿no te da miedo ir o por qué no va tu esposo contigo? Bueno, mi esposo, pues, tenemos hijos, tenemos otras cosas. A mí me gustaba también, saben que disfruto mucho andar sola, me encanta la soledad. En mi cuenta de Instagram yo hablo mucho cómo me encanta conectar con Dios cuando yo estoy sola, cómo me siento en paz cuando yo estoy sola. A veces me gusta caminar así como a las 11 de la noche cuando no hay nada de gente. Yo no tengo miedo. ¿Por qué? Porque confío en Dios y porque no estoy buscando nada y tu energía va a traer lo que tú tienes. Otra de las cosas que voy a hablar después, lo que se me vino a la luz. Muchas veces atraes cosas que están impregnadas en tu inconsciente y muchas veces no van a ser cosas buenas y esta fue una de ellas. Bueno, seguimos con lo de Nissan. Una vez yo venía del parque, él venía en un carro, tenía un Nissan viejito. Y me acuerdo que venía yo caminando y en eso dio como la vuelta, así se acercó bien cerquitas a mí. ¿Saben que nunca había sentido tanto miedo? Es como si mi alma presintiera, te va a voltear tu mundo. Y así pasó.
Después, esa es una, después me acuerdo una vez andaba con mi esposo, al principio me empezó a seguir a mí, pero después yo venía con mi esposo y no me rodeaba en el parque, me rodeaba y el carro quedaba y daba vueltas. Después miré un Camry blanco y una vez vi que me iba siguiendo, yo iba sola otra vez y lo vi y empecé a correr entre las vecindades y curiosamente salí entre, parece que llegó y se estacionó, pero yo no lo quise ver, dije, ¿quién es? Yo me daba miedo. Era una persona, se veía alta y se veía así como musculoso. Yo no quería verlo. ¿Y por qué no lo quería ver? ¿Y por qué no lo he querido ver después de 3 años? Te voy a decir por qué. Quédate hasta el final, porque esta historia está súper interesante. Y vi que se estacionó y no se bajó del carro, me estaba esperando para ver quién era y no se bajó, entonces yo me fui. Después, una vez estaba sentada en un lugar bien hermoso, yo pongo mis fotos en Instagram y es un lago bien bonito, ese lugar, imagínense, yo tengo 23 años ahí, en ese lugar yo he llorado, en ese lugar crecí, mis niños aprendieron a caminar, en ese lugar yo caminé embarazada, en ese lugar caminé tantas veces con mi esposo, en ese lugar he pasado por tantas cosas y yo estaba sentada ahí en esa banquita y me acuerdo que volteé así de lado y miré como que alguien me estaba tomando como un video y yo dije, qué raro. Así quedó. 8 meses antes de que se cumplieran los 3 años, yo fui al Fry's y estaba así como agachada tratando de agarrar la carne y volteo y lo primero que vi fue una persona mayor, una asiática, y me estaba tomando fotos. Y dije, qué extraño. Y después empecé a ir a las tiendas y ya no era una persona, sino eran dos, eran tres, eran cuatro, eran cinco, tomándome fotos. Y yo decía, qué raro, ¿por qué me están tomando fotos? Y veía que me seguían los carros, que me seguían. Y, yo fui a la policía y hablé con la policía, les dije que alguien me estaba siguiendo, que me estaban tomando fotos en público y ellos, mi gran decepción, lo primero que me dijeron que la gente me podía tomar fotos en público, que no había una ley que me pudiera proteger y que para poder agarrar a este fulano tendría que ser un carro y una placa. Después empecé a observar que eran diferentes carros y diferente gente y dije yo, ¿cómo voy a comprobar que esta gente me está molestando? Inclusive, mire, en este grupo de personas, porque todavía está pasando esto, hay muchas personas que mi esposo no me cree lo que yo le estoy diciendo, mis hijos tampoco me creen, piensan que yo estoy teniendo problemas mentales y no estoy, inclusive empecé a hablar con un terapista y sí me ha ayudado porque empecé a separar, porque mi mente empezó a creer que toda la gente me estaba siguiendo, toda la gente al principio era súper súper scary cuando veía que esta gente me seguía porque yo decía, estas personas son scammers y eran muchos, son gente que tiene dinero, tienen carros bien lujosos. Y yo decía, estas gentes me están siguiendo porque me quieren matar o me quieren hacer daño, me quieren intimidar para que yo no diga que me robaron de cripto. Y veía carros bien lujosos y los sigo viendo todavía. Y esta gente es bien inteligente, ellos saben lo que están haciendo porque lo que hacen, se, se cambian los carros entre ellos mismos, inclusive es una suposición, pero yo pienso que hasta las placas se comparten entre ellos. Es una suposición, no lo sé. Um, quiero respirar. Durante todo este tiempo, yo he crecido mucho espiritualmente porque desde pequeñita he conocido a Dios. Yo me hice cristiana cuando tenía 8 años porque básicamente Dios se convirtió en mi padre porque mi padre se vino a Estados Unidos y realmente Dios fue como la figura paterna para mí. ¿Y qué fue lo que ha pasado con todo esto?
Ah, yo he observado por mucho tiempo, digo, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Tiene que haber algo más profundo. Y a mi padre también lo persiguieron mucho. Muchas veces también aprendí que las maldiciones generacionales se pasan cuando una persona se va y no resuelven cosas, también te las pueden pasar. Porque después mi padre murió el año pasado, en junio. By the way, ellos estuvieron ahí en Bahía de Quino cuando mi padre murió. Son 3 personas las que me siguen. Ellos estaban ahí. Uno era alto y buen cuerpo, no musculoso ni nada. El otro es así como delgadito y no muy alto. Y hay otro medio gordito. Me siguen en las motos cuando voy y recojo a mis hijos. Hacen ambush para encajonarme, para cortarme, para bloquearme. Y lo curioso y lo más confuso de esta situación es que yo recuerdo que él me decía mis amigos y mis amigos y mis amigos. Yo le pregunté que si era un hijo único, que si no tenía hermanos, y me dijo, no, no tengo hermanos. Yo tan linda, tratando de ser linda con él, porque pensaba que estaba solo. Le, le, le decía que se enfermaba y yo le decía, tómate esto, tómate aquello. Y nunca me imaginé que él estuviera detrás de una tribu, así, de una tribu completa. Cuando él vino, yo vi muchos asiáticos, he visto muchos asiáticos. De hecho, ahorita ya no los veo tanto porque es como que se turnan y me dice mi esposo, pero ¿cómo ellos van a invertir tanto tiempo en ti? Tendrían que tener mucho dinero. Pues créeme, si lo tienen, ahora me doy cuenta que sí lo tienen, porque hacen inversiones en cripto y me imagino que ganan muy buen dinero, porque veo también carros que tienen muchas placas nuevas. Y digo yo, qué ironía de la vida, ¿no? Cuando yo hablaba con él, porque la razón por la que nos conectamos fue porque yo tenía un negocio en Amazon y había perdido yo mucho dinero. Y cuando hice la inversión en cripto, yo quería hacer dinero para recuperar. Perdí como $15,000. Quería recuperar dinero, mi dinero que había perdido. Y yo me acuerdo que le dije a él, porque creo que también me dijo que tenía como 2 restaurantes en su país, en Asia, y me dijo que las cosas no estaban bien. Entonces, me dijo, yo te estaba también tratando de buscar negocios y tratando de hacer dinero. Y me acuerdo que me dijo, no te vayas a olvidar de mí. Me acuerdo que una vez le pregunté, ¿sabes lo que es el affiliate marketing? Es como los que se hacen el marketeo, no sé cómo se dice en español. No, me dijo, no sé qué es eso. Y yo en Instagram empecé a conectarme, fui a un ¿cómo se llama? Un congreso, algo así de empresarios, y ahí conocí a muchos muy buenos maestros. Yo los compartía en Instagram. E inclusive les voy a decir, una vez yo compartí un link con la intención de que él lo tomara para ayudarle, no sé, lo que sea. Y cuando pasó después de todo esto que vino, que me estaba persiguiendo y todo, yo tengo una clase que es donde te enseñan cómo usar la inteligencia artificial y de repente empecé a notar cosas extrañas y ahí estaba su nombre, David, así se llama el fake nombre en Instagram, así estaba su nombre. Curiosamente, qué extraño, se llamaba en Instagram David Owen y había un David Owen en la clase de inteligencia artificial que no era él, por supuesto, este era americano y él es asiático. Y dije, wow, qué coincidencia. Y después otro David. Yo me acuerdo que me metía y obviamente sale tu nombre en la pantallita y este fulano decía, Stalker, yo, y yo era el que estaba vigilando al fulano. Resulta que ahora el muchacho tiene mucho dinero. No sé si el dinero sea de él o sea de su novio. Ay,
o no sé si sea él o su novio el que me está mm, acosando, pero veo muchos carros nuevos, mucha gente con mucho dinero. Y dijo, qué ironía, ¿verdad? Él, una vez, también hay otra clase que es un curso de para que tú hagas, tú compartas algo que tú sabes y lo vendas como cursos. Y en ese, yo me empecé a dar cuenta que este David, que era otro, no ese David Owen, otro David, me empezaba como a hacer como bullying, que es lo que pienso que me han estado haciendo todo este tiempo, bullying. Y decía, qué extraño, porque yo, en el curso, perdón, una vez alguien preguntó cómo consiguieron el link y David mencionó que él lo había conseguido por John Lee, que John Lee fue yo quien compartí los links de estas personas en Instagram y que pienso que con todo eso es como ellos hicieron hasta cierto punto ricos o ya lo eran y crecieron o yo espero que no estén usando la inteligencia artificial para hacer sus scammers como lo hicieron conmigo. Pero sí siento como humano, siento mucha impotencia y mucho coraje, de verdad, sí me siento frustrada y me da coraje y no me parece justo lo que está pasando. Cabe mencionar que no es su nombre verdadero, por supuesto, como me dijo el policía. Sabes que él no pondría su nombre verdadero y obviamente no es su nombre verdadero porque él es de otra nacionalidad. Y me preguntó el policía, ¿estás segura que es esa persona con la que hablaste en Instagram? Yo miré muchas personas asiáticas, pero hay un canal cerca de mi casa y yo me voy mucho a caminar ahí y una vez me parece que miré al muchacho de la fotografía. Él tiene un tatuaje en la mano derecha, grande, y en una de las fotos él tiene como dobladita, así como la manga, ya ven que muchos usan así, la manga llega hasta aquí, pero se dobla. Y yo miré una de sus fotografías en el Instagram. Y cuando yo vi a ese muchacho, dije, parece el muchacho de Instagram. Y yo pienso que todos sus amigos anduvieron aquí y allá y decía, porque miré diferentes, no eran los mismos, unos eran altos, otros eran delgados, vi unos musculosos. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué la verdadera persona que está hablando conmigo se está escondiendo detrás de sus amigos? Porque esa pienso que es la razón. Yo pienso que fue por lo que él me confesó. Pienso que por lo que él me confesó, recuerdo que una vez él me dijo, me da vergüenza, me da vergüenza contigo, me dijo. Porque él al principio también, él pensaba, yo pienso que él pensaba que yo era una mujer, no sé, me imagino diferente a las que él ha conocido. De verdad, yo no tenía ninguna mala intención con él, ni nunca fue mi intención dañarlo. Nunca. Lo que sí yo le decía que se saliera del camino que estaba, porque yo sabía que estaba en un camino mal. Y él me confesó también que él era una persona cristiana. Y yo decía, ¿por qué nos conocimos nosotros? Inclusive él me lo dijo. Me dijo, yo pienso que Dios te mandó a mí. Y yo pienso que es la misma cosa, que Dios me puso en su vida, no para que no tiene nada que ver conmigo. Yo pienso que Dios me puso en su vida porque realmente Él quería que volviera a sus caminos, que volviera, me imagino si Él fue cristiano, Él conoce las leyes de Dios y Él conoce a Dios y simplemente Dios lo quería para atrás y simplemente me usó a mí para poder traerlo a él de nuevo a sus caminos. Y yo creo, me parece, que una vez yo lo vi en una iglesia cerca de mi casa. Yo espero que Dios le haya tocado su corazón y que, es más, inclusive hasta pienso que él está casado ya, porque no estaba casado cuando yo lo conocí y me parece que lo vi con con una esposa asiática, me parece, y un bebé, pero no estoy seguro si es él. Pero qué bueno que él hubiera regresado a la iglesia y que Dios le transforme su vida y que lo toque y que lo use, porque él es un líder, pero desafortunadamente es un líder para mal. Y yo quiero que Dios lo use,
que use su liderazgo para atraer personas a Cristo, para poder trabajar para su reino, y que todas esas personas que se han juntado a ese grupo, que ha habido mucha maldad, que todo se revierta, que todo se revierta para bien, para que esas personas sean transformadas. Por alguna razón a mí me dio ese regalo Dios, de que cuando pone a alguien en mi vida, su vida nunca más vuelve a ser igual, y su vida nunca va a ser igual. Y no me refiero a cosas malas, me refiero a que Él va a despertar, y Él, estoy seguro que le va a servir a Dios de una u otra manera. Él le va a servir a Dios, y yo lo declaro así. Y siguiendo mi siguiente capítulo, como ser humano me da mucha impotencia, me frustro, siento que esta gente me quiere controlar, porque pienso que mi vecino, el de enfrente y el de enseguida, y el que está de este lado, de las dos calles, no sé cómo, pero ellos saben cuándo yo voy a salir. Alguien les da el pitazo. Y de repente me encuentro que salen en unas calles, me los encuentro en la esquina, ya está una tienda de mandado, y ahí se esperan, y los veo acá en otro que se esperan, y andan conmigo para todos lados, me siguen para mi ciudad allá en México, me siguen en San Diego, me parece que fui a Miami, no estaba todo el bolón, pero parece que vi 2 personas allá. Y es algo tan extraño lo que está pasando, y he llegado a pensar, Dios mío, de verdad me está fallando mi mente, pero yo veo cosas tan reales, que no pienso que esté pasando en mi mente. Y Y dije yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer con todo esto? Porque tú nunca has dejado que el dolor sea en vano para mí. Se me ha pasado por fuego desde niña. Muchas pérdidas. Perdí a mi mamá a los 8 años, mi papá se fue a los 12, me quedé con gente que nos maltrataba, que nos rechazaba, que no nos quería. No fuimos queridas por la parte de mi padre, y tantas cosas, tantas cosas. Y básicamente todo tiene una explicación en la vida. No hay nada que sea casualidad. Y siempre lo digo, no nos castiga Dios. Todo tiene una razón de ser. Y me puse a pensar, ¿por qué me está pasando esto? Que básicamente es lo que me está pasando también cuando estábamos chiquitas. Yo me acuerdo que cuando mi mamá murió, nosotros sufrimos mucho con mi papá, sufrimos hambre, sufrimos abandono emocional, físico, todo. Y Y básicamente yo así lo veo esto. Y bullying también, porque nos convertimos al cristianismo y nos decían hermanas, hermanos, que es como te dicen en México, y nos apedreaban la casa y muchas cosas muy tristes. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué estoy pasando por bullying? Porque lo veo como bullying. Y es bullying porque las personas no solamente son asiáticas, son americanos, son mexicanos y son indios de la India. Porque cuando iban a México yo decía, ¿cómo ellos pueden pasar si ni siquiera hablan el idioma? Hay mucho hispano unido a ellos. Y dije yo, ¿por qué me está pasando lo que me pasó cuando era niña? Y empecé a estudiar mucha psicología. Me encanta aprender, me encanta entender por qué es la razón del sufrimiento del ser humano. Siempre hay una explicación psicológica y espiritual. Y básicamente, muchas de las cosas que me están pasando es porque nosotros, fíjate, todas las cosas que pasamos en la vida, aquí viene la luz. Después de ese túnel oscuro, todos los que descubrí acerca de mí. Cuando en el inconsciente, o que le llaman el subconscious en inglés, se guarda todo lo que has vivido. Todo se guarda. Cada día lo que tú vas viviendo se va grabando aquí. Y cuando las personas pasan por abandono, que fue lo que a mí me pasó, son traumas que le llaman traumas de la niñez. Empecé a aprender mucho de psicología, empecé a aprender mucho de trauma, y pude entender
¿Por qué nos conectamos esa persona y yo? Y le llaman en psicología trauma bond. En español no sé cómo decirlo, es uh, lo que tú eres vas a traer en tu vida, lo que tú tengas, no solamente lo que eres tú y lo que tienes desde que naciste, sino también lo que vino de generaciones atrás, cosas que no se resolvieron. Yo cuando mi padre murió empecé a ver muchas cosas que a él le pasaban y me empezaron a pasar a mí. Igual la enfermedad de mi madre, la alergia que tengo al gluten, también me la dieron y la pude resolver porque descubrí que esa cosa es veneno para mí. Y mi padre también se fue con muchos problemas mentales y me empezaron a pasar muchas cosas a mí extrañas. Y yo sí te cuento esta historia y les cuento esta historia, la gente no me cree porque dicen eso no puede ser, es algo, se mira algo bien malo, bien extraño, bien raro, ¿verdad? Pues con todo lo que me pasó, aprendí sobre el trauma y aprendí, las personas no se hacen malas porque sí. Las personas, lo que le llaman psicópatas en español, no se hacen psicópatas porque sí. Hay una razón. Necesito una pausa. Otra cosa que quiero que sepas de mí, yo siempre he sido una persona muy espiritual. Desde pequeñita, como sufrí mucho rechazo y mucho bullying, porque de verdad eso es lo que me ha tocado mucho en la vida. Yo me metía mucho al cuarto y en ese tiempo cuando yo era cristiana leía mucho de la Biblia, me encantaba, siempre me ha llamado mucho la atención las cosas espirituales. Es algo que me llama, es como cuando tienes un llamado y algo te trae, aunque tú te vayas. Me fui de cristianismo y empecé a estudiar la espiritualidad y caí en lo mismo, porque algo, pienso que mi propósito está aquí en algo. Bueno, ¿qué aprendí de toda esta situación? Aprendí que dos personas con traumas se juntaron, él y yo. Él, no supe qué pasó en su niñez o cómo creció, pero ese impacto que él tuvo de encontrar a su esposa con su mejor amigo hace que tu cerebro tenga un shock muy grande y literalmente con el trauma se fragmenta el cerebro. A mí me abandonaron física y emocionalmente. Mi cerebro no funciona como el de una persona normal, porque esas heridas, esos recuerdos que yo tengo, esas memorias básicamente no se almacenan como debe de ser. Y es como si estuvieran, yo me imagino como si estuvieran dando vuelta y vuelta buscando dónde almacenar y la mente no encuentra dónde almacenar y eso te produce mucho caos. Y ese caos se vuelve a repetir una y otra vez hasta que tú lo sanes. Y heme aquí donde yo caí. Encontré y dicen que dos personas no atraes lo que tú quieres, sino lo que tú eres. Yo nos atraímos por las, ¿cómo se llama? Las experiencias que vivimos. Tenemos mucho en común, él y yo tenemos una herida de abandono. A él abandono por su esposa y a mí abandono por mi padre. Y nos encontramos y qué triste, fíjate cómo el drama que no es resuelto afecta comunidades, afecta ciudades enteras y es lo que yo estoy viendo que está un caos. Fíjate en lo que pasó. Esta es una teoría que yo tengo, no puedo comprobarla porque no la he escuchado de la boca de otras personas, pero yo pienso que esta persona, cuando él me dijo a mí lo que él le había pasado, básicamente su trauma volvió. Esa memoria que él le había reprimido por 3 años, nosotros nos conocimos, ahorita ya pasaron 6 años de su experiencia, él la reprimió y la quiso hacer NAM, ¿cómo se dice NAM en español? La quiso congelar o como sea, la quiso congelar con el alcohol. Se nota que es un hombre adicto al sexo porque lo veo con mujeres aquí y allá, sus amigos. Y si no es la carita que a mí
se me presentó, las personas dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Yo lo puedo ver a él, a cómo se comporta el grupo de gente que está con él. ¿Y qué es lo que veo en este grupo? Veo mucho odio en sus ojos, veo depresión, veo ansiedad, veo violencia, veo adicciones a las drogas, al sexo, a la marihuana. Y digo yo, ¿por qué yo atraje a alguien así si yo no tengo estas cosas? Muchas veces las personas son espejos de nosotros y nos reflejan lo que nosotros tenemos, no necesariamente de la misma manera. Por ejemplo, yo puedo tener adicción, hasta preocupada, la de ansiedad. Ese es un ejemplo. Y la otra también viene en lo que son las maldiciones generacionales. Muchas de esas cosas que yo no tengo, las pudieron tener mis padres. Por parte de la familia de mi mamá, había mucha droga, me imagino que sexo, imagínate ya drogados, ya sus cerebros ya no trabajan igual y pueden pasar muchas cosas que no lo querías hacer intencionalmente, pero porque te afecta la química de tu cerebro y pueden pasar cosas que no tenías previstas. Eso pasó por parte de mi mamá, también por parte de mi papá. Había mucho rechazo, hubo mucho bullying, hubo mucho abandono. También en los tiempos de antes, ya ves como tenían familias muy grandes, mi padre ha de haber sufrido también abandono, porque cuando son familias grandes, imagínate, yo tengo 2 hijos y no me daba abasto, imagínate con 10 niños y los papás no se dan abasto, y también eso puede generar mucho abandono, rechazo, sentirte rechazado, abandonado, y es como una cadenita que se va extendiendo hasta que una persona dice, hoy ya me di cuenta de esto, y tú cortas esas maldiciones generacionales, sanas tú, sanas tus ancestros, sanan tus hijos, tus futuras generaciones. Es por eso que yo en mi canal voy a enseñarte todo lo que estoy aprendiendo. Me gusta ahondar en las cosas profundas. Yo creo 100% que todo tiene una explicación en la vida. No, hay muchas cosas que no se nos revelan. Dios no las revela, ni siquiera la ciencia, porque es parte de la vida, es parte de los procesos. Pero hay ciertas cosas que a ciertas gentes se nos revelan. Y no estoy hablando solamente de mí, porque a mí de verdad, yo tuve muchas visiones antes de que me pasara todo esto. Yo tuve muchas visiones. A mí se me decía lo que me iba a pasar. Y les voy a contar así rápidamente, porque no quiero hacer el video, ya está largo. Les voy a decir lo que me pasó. La primera vez yo vi en el cielo una espada y el muchacho estaba sentado en una banca. Yo le vi la espalda, así su forma, nunca he visto su cara, pero la forma de su cuerpo. Ahí estaba sentada y miré la espalda y dije, ¿qué significa esa espada? Y eso significa cuando alguien te va a hacer, que te va a hacer, ¿cómo se dice? Que la va a encajar en la espalda, que te va a traicionar en pocas palabras. Luego miré un carro y decía la palabra psycho, que quiere decir psicópata. Después miré la palabra ambush en inglés. En ambush es como cuando te encajonan, fue cuando me empezaron a perseguir los carros, así que me perseguían. Y miré también un tsunami. Soñé un tsunami. Literalmente soñé un tsunami. Yo estaba con mi esposo, no recuerdo si estábamos agarrados de la mano. Y miré un tsunami venir. Y se me vino un tsunami. Y también soñé algo más. No lo voy a decir porque no ha pasado, pero sé que va a pasar. Pero es algo bueno. Y muchos, nosotros, cuando la gente no sabe de espiritualidad, el mundo espiritual es muy extenso. Y muchas veces cuando las personas pasan por trauma, tienen como se desarrollan como sus sentidos. Puedes ver, observas cosas que otros se les pasan porque tus oídos, yo de chiquita no tenía quien me cuidara, yo tenía que estarme cuidando y observaba a ver quién sabía interpretar, qué personas tenían buenas intenciones conmigo, qué personas no tenían conmigo. Y no es que sea bruja, esto no tiene nada que ver con brujería. Muchas veces también las personas, cuando tú eres una persona muy espiritual, en espiritualidad le llaman, tienen también nombres por ejemplo, cuando, no recuerdo muy bien exactamente los nombres, pero por ejemplo, uno es clarividente, clariciente. Por ejemplo, una clarividente es una persona que puede ver muchas cosas que otros no ven.
y clariciente que puedes sentir. Yo siento mucho las energías también de las personas, especialmente cuando son energías malas. Yo lo puedo sentir en mi cuerpo. Y no, no es que sea especial ni nada. Todas las personas podemos tener estos regalos. Tú entre más tú te acercas a Dios y haces más introspección y aprendes más de ti, pienso que es como si se te va abriendo como tus sentidos. En la espiritualidad hablan como el tercer ojo, esa cosa, no sé, la Biblia no lo habla, pero yo sí me he fijado que entre más ahundo en las cosas espirituales, más cosas puedo ver, más cosas puedo sentir. Y no soy solamente yo, también hay una teoría en lo que es la psicología, que cuando las personas pasan por trauma también desarrollan habilidades que increíbles que otras cosas, que otras personas no pueden tener. Y te voy a dar un ejemplo muy así como muy extremo, pero una vez lo escuché. Una vez escuché que las personas esas que podían, aquí en la espiritualidad le llaman los psiquis, que ya ves pueden ver y todo. Muchas cosas son mentiras. También te puedo decir que están los charlatanes. Ten cuidado con quién te vas, ten cuidado en quién confías, porque siempre hay charlatanes. Pero hay personas, yo lo vi en la iglesia y lo vi en la espiritualidad, que tienen de verdad esos dones de Dios. En la cristianidad vi muchas personas que hablaban de lenguas, cuando hablan otros idiomas que gente no entiende. Y tú te das cuenta porque hay unas personas que pretenden que hablan lenguas, ¿no es cierto? Cuando yo empecé a observar así, mira, ver a diferentes personas que hablaban en lengua, tienen un lenguaje muy común. Y dices tú, esa persona habla la lengua que es la lengua de Dios. Y en la espiritualidad, personas que te hablan también de cosas así que, o, o yo veo en ti, observan mucho también, son personas que observan mucho, saben mucho de psicología, saben leer los lenguajes del cuerpo. Son temas bien extensos y me podría quedar hablando horas y horas y horas de todo lo que he aprendido porque me gusta mucho leer, pienso que también cuando tú empiezas a abrir tu corazón y te dejas guiar por Dios, esa vocecita que te dice dentro de ti, haz esto, no hagas esto, muchas veces no la escuchamos, ¿verdad? Y muchas veces la escuchamos porque es la voz de Dios guiándonos. Y para cada persona su experiencia es diferente, entonces no te compares nunca jamás con la vida de otros, o yo tengo más o tengo menos, nunca te compares, menos con lo material, porque yo veo a estas personas que tienen mucho dinero, tienen unos carrazos, se nota que tienen dinero, pero digo, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué no son felices? ¿Por qué el muchacho no dejó esto? ¿Y por qué digo, por qué no se va a viajar, se vaya a unos lugares? ¿Por qué me andan siguiendo a mí? Porque son personas que no han trabajado en su interior, porque son personas que están vacías, porque son personas que no han encontrado la paz y el dinero no da la paz. Y yo, a mí me vas a ver en mi bicicleta vieja, rechina todo y ando súper feliz, me paseo como niña. También lo hago porque las personas que tuvimos trauma no vivimos una infancia como lo vivió otro niño y muchas veces es hasta cierta manera como tú quieres volver a pasar esos momentos que no viviste en tu momento. Y yo me encanta ir en mi bicicleta, me encanta subirme al columpio y a veces sí siento que me comporto como niña y lo hago porque siento que esa niña, y escucho, tiene un nombre, se llama tu niña interior. Esa niña que no vivió esa vida desea vivir y es lindo que tú también lo explico en mi canal, es muy importante que tú le des ese lugar a esa niña que no vivió esa vida y que ahora tú como adulta se la puedes dar. Se la puedes dar sin importar qué diga la gente de ti, porque eso te hace feliz, te hace sentir bien, te da paz. Y yo le agradezco tanto a Dios porque a pesar de que no soy una persona así súper, que tenga mucho dinero, nuestra casa está bien, mi familia está bien, me siento súper rica. Me siento millonaria, me siento cuando voy a la naturaleza, siento que lo tengo todo, porque mi conexión con Dios es muy grande y eso me da paz, me da algo que sé que el dinero nunca me va a dar, porque todo, la paz viene de adentro hacia afuera. Y todavía estoy trabajando, tengo muchas cosas que trabajar, tengo muchos errores, no soy perfecta, pero día a día yo busco avanzar porque la verdad
¿Cuál es el propósito de los que venimos los seres humanos? Vinimos a evolucionar como almas y vinimos a pasar por dolor y vinimos a pasar por circunstancias difíciles, pero eso no es para que tú te rindas y digas, ay, ¿por qué me trajo esto a la vida? No, es para que tú lo superes y para que seas un regalo para otros. Busca en medio de tu dolor, busca el regalo. Busca tu regalo y busca el regalo que le puedes dar de ti a otros. Esto me inspiró a que yo hiciera un canal de YouTube donde explico todo lo relacionado al trauma. ¿Qué pasa? Y específicamente me voy a enfocar en el trauma por abandono, que fue lo que a mí me golpeó mi vida y lo he visto en mis hermanas, cómo nos ha afectado y lo vi en esta persona. Y fíjense que yo pudiera enojarme con esta persona y maldecirla y decir, esto no lo haría, no le haría daño, jamás, porque este grupo de personas ha sido mi mejor maestro. Por esto yo pude darme cuenta que yo tengo trauma, que tengo ansiedad, que tengo hipervigilancia y muchas otras cosas más que voy a compartir en mi canal para que lo voy a, a decir al mundo, porque muchas cosas, muchas personas tienen relaciones tóxicas, tienen problemas para conectar con otras personas, tienen problemas para socializar y muchas veces ni siquiera saben que tienen trauma. Y mi canal lo voy a dedicar a eso. Hacer como awareness, pero quiero que la gente se dé cuenta lo que puede ocasionar un trauma. Y yo no lo he parado. Y si yo no lo paro, puede cruzar y dañar a muchas personas. Y yo sé que mi canal va a sanar a muchas personas. Me hice la propuesta de cambiar la vida de 1 billón de personas, porque mi legado, aunque yo me vaya, se va a quedar todavía. Apóyame y me despido de ti. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que esto transforme la vida de muchas personas para bien. Gracias, te agradezco tu tiempo. Bienvenidos todos los comentarios. Hazlo solamente con tu corazón. Dime qué te llamó, qué vas a hacer para prevenir cosas, qué fue lo que te hubiera gustado, que no se hubiera hecho, que se hizo. Bienvenidos todos los comentarios con respecto.